a todos y bienvenidos a nuestra sesión de esta semana. En esta oportunidad vamos a estar abriendo nuestro curso partiendo de unas bases históricas generales en torno a los derechos humanos. Como les había anticipado en el video introductorio, vamos a estar partiendo de unas nociones generales que nos permitan un mejor entendimiento de los sistemas de protección de derechos humanos. Pero para hablar de esos sistemas tenemos que partir de dónde nacen los derechos humanos, desde cuándo empezamos a hablar de derechos humanos e incluso un poco más allá de ello, hablar acerca de qué son los derechos humanos. Vamos entonces a partir de estas nociones básicas para nuestro encuentro de esta semana. Para dar inicio a la sesión de esta semana y realizar esta introducción a los derechos humanos, lo primero que quiero es que reflexionemos acerca de qué son los derechos humanos. ¿Alguna vez se han preguntado esto? ¿Qué respuesta darían si alguien les preguntara qué son los derechos humanos? Claramente es una pregunta que quizá parecería fácil, pero cuando necesitamos dar una noción, un concepto sobre derechos humanos, se torna mucho más difícil. Por lo mismo, quiero inicialmente compartirles que no es una incógnita de fácil resolución en términos generales en la sociedad. Y por ello los invito a que veamos inicialmente este corto video acerca de qué piensan las personas que son los derechos humanos para que nos podamos adentrar en este aspecto. En la segunda parte del video veremos un recuento histórico muy breve acerca de qué son los derechos humanos y ello nos servirá de base para hablar un poco más adelante acerca de esas nociones históricas. Veamos entonces el video. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. Also, you can. I don't have to do that definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right, I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. This is very large debate. Es que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, ma devo andare complicatissima. Some things that we just take for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te traten y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, toreros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural.
pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlos, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. Y el resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo, pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices, comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres,
padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde viven, la escuela o la universidad a la que asisten, la fábrica, la granja o la oficina donde trabajan. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. En este video hemos podido evidenciar cómo entender los derechos humanos hoy en día implica hacer todo un recuento histórico para saber qué son los derechos humanos y cuáles son. Gran parte del video se enfoca bastante en hablar acerca de cuáles son esos derechos. Y por supuesto, si ustedes notan, la definición no es nada fácil de dar. Justamente por ello es importante entender de dónde surgieron estos derechos. Y si bien en el video mencionan que nacen con el cilindro de Ciro, hoy en día realmente es una discusión, sobre todo dentro del campo teórico y del derecho, es bastante controversial establecer una fecha y un momento exacto en el cual hayan surgido los derechos humanos. De hecho, como estaremos viendo en unos minutos, lo cierto es que definir los derechos humanos implicará plantear desde qué postura teórica tomo los derechos humanos. En general, la mayor parte de las definiciones que usualmente escuchamos en los videos son definiciones que parten del derecho natural, que como veremos implica que los derechos son los que nos pertenecen por el hecho de ser humanos. Sin embargo, existen otras corrientes teóricas que estaremos abordando un poco más adelante, pero conviene en estos momentos hablar un poco acerca de ese devenir histórico. ¿De dónde surgieron los derechos humanos? Justamente, bueno, en el video nos mencionan un poco ese devenir histórico y por lo mismo la precisión que debería dar para iniciar es que en general la mayoría considera esos aspectos mencionados, por lo menos hasta la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la mayoría considera que esos aspectos históricos pueden ser considerados como antecedentes del reconocimiento de los derechos humanos. Es decir, del concepto de derechos humanos e incluso el término derechos humanos viene a ser utilizado con el significado con el que lo entendemos hoy en día a partir aproximadamente del siglo XIX. Antes de esto, realmente se hablaba de otros términos, por ejemplo, derecho natural, pero el concepto como tal de derechos humanos toma bastante fuerza realmente después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien, como les digo, desde el siglo XIX existían diferentes teorías, posturas teóricas que reclamaban esta existencia, lo cierto es que ese entendimiento viene a darse relativamente reciente. Por lo mismo es que hablamos de estos aspectos históricos como antecedentes. ¿Qué significa un antecedente? Es decir, algo que ocurre antes de que ocurra un suceso, en este caso, antes de que se empiece a hablar realmente de derechos humanos. ¿Por qué son antecedentes? Porque para el momento en el que esto sucede y cuando ocurren estos reconocimientos, esos reconocimientos no se dieron bajo la noción de derechos humanos. Se dieron bajo la noción del reconocimiento de ciertas facultades, de ciertas dádivas hacia el ser humano, pero no propiamente acerca de los derechos humanos. Por ello son conocidos como antecedentes y por lo mismo
la afirmación que se realiza en el video acerca del nacimiento de los derechos humanos con el cilindro de Ciro en el año 539 a.C. es bastante debatible hoy en día. Ciertamente se puede reconocer como un antecedente, pero no para todos los sectores se entendería como el nacimiento de los derechos humanos. Hablemos entonces un poco de estos antecedentes. Ese antecedente más remoto efectivamente se encuentra en el cilindro de Ciro, aunque algunos también reconocen ciertos textos de carácter religioso, como la Biblia, como el Corán, como manifestaciones acerca de reconocimientos de derechos y deberes en relación con el ser humano. Sin embargo, el cilindro de Ciro es uno de los referentes antiguos históricos que se convierten en un referente hito en materia de derechos humanos. Justamente en ese cilindro de Ciro, como se los mencionó en el video, Ciro el Grande, para su época, realizó unas decisiones de carácter progresista. Progresista porque, si ustedes recuerdan, para la época, en general, lo que imperaba era la ley del más fuerte, ¿no? Es decir, el que gobernaba y el que tenía la fuerza y el poder militar y político era el que establecía las reglas y las normas a seguir. Por lo mismo, el que un dirigente pensara de una manera progresista en el pueblo, pues justamente evidencia una postura que era bastante innovadora para la época. En ese caso, Ciro, por ejemplo, establece la abolición de la esclavitud, establece, entre otras cosas, que no se podían enviar a prisión o realizar mutilaciones como consecuencia de deudas, que también era una práctica que se realizaba para la época, y todo ello quedó escrito en una tablilla que posteriormente fue encontrada y que, por haber sido él el gobernante que realizó estos progresos, pues fue reconocido bastante para la época. Y si ustedes notan, entonces iba a pasar bastante tiempo, casi 800 años, para que se diera un nuevo reconocimiento de derechos humanos, digamos que reconocible, ¿no? Al menos desde el punto de vista histórico. Y fue en 1215 con la Carta Magna, que se da dentro del contexto de Inglaterra, con el rey Juan Sin Tierra, bueno, a modo de tipo histórico conocido de esa manera, por cuanto era el quinto descendiente del monarca de la época, y en la declaración de la herencia Juan no se le otorgó ningún terreno, ningún territorio, por lo mismo se conocía como Juan Sin Tierra, aunque finalmente iba a ser el heredero al trono. Juan Sin Tierra realmente se vio forzado a realizar la firma de la Carta Magna. No fue, como en el caso de Ciro, una manifestación de buena voluntad, una manifestación libre del gobernante. Realmente fueron las circunstancias históricas las que lo llevaron a realizar este acuerdo, que realmente, más que una proclamación o una declaración, fue un acuerdo que hubo en la época entre el gobernante, que era Juan Sin Tierra, el rey Juan Sin Tierra, y la clase aristocrática de la época, que reclamaba justamente ante Juan Sin Tierra la política, bueno, las diferentes políticas que estaba implementando y que consideraban que eran excesivas y que consideraban que él estaba actuando de una manera que era contraproducente, por lo menos para sus intereses. Y si bien en su momento esta declaración iba a ser importante porque no solamente porque se da una serie de reivindicaciones que hoy en día son importantes para los derechos humanos, lo cierto es que, si ustedes notan, el reconocimiento de derechos que hubo en la Carta Magna iba muy dirigido a la clase más favorecida dentro de la sociedad británica de la época. Entre esos reconocimientos estaba, por ejemplo, el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno. Si ustedes recuerdan, la clase eclesiástica era una de las favorecidas de la época. De igual manera, se proclamó los derechos de los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, que, si ustedes notan, la herencia de propiedades implicaba que ya existía cierto estatus social
para la época, y además que se protegieran de los impuestos excesivos, aspecto que beneficiaba en general a la población. Pero si ustedes notan, se hacía también un reconocimiento muy importante para esta clase aristocrática, que bueno, fue un principio de ese reconocimiento que posteriormente iba a complementarse en 1628 con el Bill of Rights, que es conocida también como la petición de derechos. Y esa petición de derechos se iba a presentar por parte del Parlamento inglés a el rey Carlos I, el gobernante o el monarca de la época. Esa petición de derechos justamente deviene del rechazo del Parlamento para financiar una política militar y de expansionismo que no había sido bien manejada por el rey en esa época, y eso llevó a que el gobierno exigiera préstamos forzosos y a que exigiera el acuartelamiento de las tropas, es decir, que las tropas se quedaran y permanecieran en las casas de sus súbditos como una medida económica, es decir, para ahorrar el gasto de lo que implicaba el mantenimiento de una tropa. Pero por supuesto eso implicaba de alguna manera un abuso frente al derecho a la intimidad, a la familia incluso de los súbditos de la época, sin considerar por supuesto los abusos que en muchos momentos cometían quienes hacían parte de estas tropas. Adicional a ello, se había dispuesto el arresto y encarcelamiento de quienes se opusieran a estas políticas establecidas por parte del rey, y además el Parlamento tenía una postura bastante crítica por el aumento de los impuestos de la época que se había dado sin el consentimiento del Parlamento. Eso llevó a que en ese momento Sir Edward Coke realizara una solicitud en nombre del Parlamento y se basó en una serie de antecedentes que ya se habían realizado y establece o solicita la aplicación de 4 principios. El primero era que no se podía recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Es decir, que el monarca no tenía la potestad de imponer un impuesto sin el consentimiento previo del Parlamento, que tendría entonces representatividad de la aristocracia y en su momento también del pueblo, porque recuerden, en el Reino Unido el Parlamento está dividido en 2 cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta compuesto por representantes de la aristocracia y la Cámara Baja de representantes del pueblo llano, ¿no? Es decir, de quienes no hacen parte o quienes no tienen títulos aristocráticos. El segundo principio que se proclamaba es que no se podía encarcelar a ningún súbdito sin que se tuviera una causa comprobada. Es decir, que se tenía que respetar un debido proceso, un juicio justo, no se debía encarcelar a una persona, digamos que bajo sospecha o simplemente porque al rey se le antojó, sino que debía existir una causa comprobable para que esto se pudiera dar. Es de hecho de allí del origen histórico del habeas corpus, es decir, de la acción constitucional que hoy en día se proclama para proteger el derecho a la libertad. Cuando una persona considera que ha sido arbitrariamente encarcelada o detenida, privada de su libertad, puede invocar el habeas corpus, que viene desde esta época. El tercer principio que se proclamó es que ningún soldado se le debía acuartelar con los ciudadanos, es decir, debía haber una separación entre las tropas, entre el poder militar y los ciudadanos, de manera que los ciudadanos estuvieran también protegidos del actuar como tal de estas tropas militares, y finalmente que no podía utilizarse la ley marcial en tiempos de paz, es decir, las disposiciones propias de la jerarquía militar no debían ser aplicadas en tiempos de paz y mucho menos en relación con los ciudadanos. Esto a efectos también de evitar excesos por parte de los gobernantes y de las tropas militares hacia los ciudadanos. Noten entonces la importancia que toma para la época estas declaraciones y adicionalmente son antecedentes relevantes en la materia.
justamente como lo fue la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776. Esta declaración, que fue escrita por Thomas Jefferson, fue justamente un punto de partida, ya que es allí en donde se vienen a proclamar no solamente la Declaración de Independencia, es decir, la separación de las 13 colonias estadounidenses respecto del gobierno británico, sino que además se hizo énfasis en el reconocimiento de una serie de derechos, principalmente derechos de carácter individual y de derechos en relación con la revolución, es decir, con el derecho a rebelarse ante actuaciones injustas de parte del gobierno. Es así que el 4 de julio de 1776 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia y se trató en principio de como una explicación formal de por qué el Congreso había declarado la independencia respecto de Gran Bretaña. Posteriormente, estas ideas de independencia, junto con ese reconocimiento de derechos, iba a influenciar tanto en Europa como en América. En Europa, por ejemplo, en el contexto de la Revolución Francesa, este antecedente estadounidense iba a ser de gran importancia y lo mismo iba a ocurrir en el caso de América Latina, donde se iba a constituir en un antecedente que iban a seguir en gran parte de los estados latinoamericanos a partir de 1800. Gran parte de estos estados pues inician también sus campañas independentistas, ya no en relación con el gobierno británico, sino en su mayoría con el gobierno español. También fue relevante ya en 1791 la Constitución de Estados Unidos de América y la Carta de Derechos también de 1791. Esta Carta de Derechos estadounidense, que también fue conocida como Bill of Rights, pero ya no el Bill of Rights de 1628 en Gran Bretaña, sino un Bill of Rights que se dio en el contexto estadounidense. En ese contexto estadounidense, se protegían dentro de esta Carta de Libertades Básicas para los ciudadanos estadounidenses. Fue escrito en 1787 en Filadelfia. La Constitución de Estados Unidos es considerada la ley fundamental dentro de ese sistema federal estadounidense y es uno de los textos históricos a nivel occidental, justamente porque fue uno de los antecedentes que inspiraron muchas otras constituciones a nivel de América. Y se trata entonces de una constitución nacional escrita para definir en principio los órganos de gobierno, sus jurisdicciones, pero también los derechos básicos de los ciudadanos. Es por ello que ustedes escuchan de las enmiendas de la Constitución o de esta Carta de Derechos que entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791. Con esas limitantes y esos derechos que se establecieron, permitirían entonces lo que se conoce hoy como los derechos y las libertades en Estados Unidos. Se limitó por su parte los poderes del gobierno federal y se protegieron los diferentes derechos de los ciudadanos. ¿Cómo qué tipo de derechos? Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a retener y portar armas, que ustedes saben es uno de los aspectos que ha sido reconocido en Estados Unidos, a diferencia de otros estados que han limitado el porte de armas de la forma en la que lo hace Estados Unidos. Contempló también el derecho a reunirse, el derecho de petición, también el derecho a la búsqueda de la felicidad. Consagró la prohibición de la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inhumano, la autoincriminación dentro de los contextos penales, es decir, que nadie está obligado a declarar en su contra. Todas estas libertades entonces vienen a ser consagradas e iban a ser importantes dentro de este contexto histórico y por supuesto se iba a ver reflejado también en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, que ya se da en el contexto de otra revolución, la Revolución Francesa. Como ustedes saben, la Revolución Francesa, de manera similar a lo que
se buscaba en el caso estadounidense, aunque bueno, son contextos distintos en la medida en que Estados Unidos se trataba de una colonización, mientras que Francia, el pueblo estaba subyugado bajo la monarquía, si bien no era una colonización, era su propio territorio, buscaban también el que no fuera un gobierno monárquico el que estuviera establecido dentro del pueblo, es decir, que no fuera el monarca quien ostentara el poder, los diferentes poderes que hoy conocemos hoy en día, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que para la época recaía exclusivamente en el monarca, buscaban entonces que el pueblo tuviera voz y voto para la época. Y fue así entonces cuando en 1789 en Francia efectivamente se abolió la monarquía absoluta y se creó la República Francesa. A partir de allí, entonces, se vienen una serie de cambios importantes partiendo de una declaración, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue el primer paso para que se realizara la Constitución de la República de Francia. En esta declaración se establecieron una serie de derechos, principalmente de derechos de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho a la propiedad, a la seguridad y la resistencia a la opresión. Se argumentaba entonces la necesidad de que las diferentes autoridades estuvieran bajo el imperio de la ley y que definitivamente se establecieran unos límites a estos gobiernos, como que límites como la separación de poderes, es decir, que debía existir un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, cada uno con funciones propias que no debía recaer en una sola persona, y además se establece la soberanía para el pueblo. Era el pueblo el que iba a tomar las decisiones y a partir de ello entonces se elegirían a sus representantes. Estos son entonces los antecedentes históricos más relevantes en materia de reconocimiento de derechos humanos, que si bien para la época no se hablaba en estos términos, sobre todo antes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, no se hablaba en términos de derechos humanos. Lo cierto es que si ustedes lo notan al día de hoy, al mirarlo en retrospectiva, pues los podríamos ver de esa manera. Es a partir de 1776 que empezamos a ver un reconocimiento mucho más general en el contexto nacional, es decir, un reconocimiento de carácter nacional, no mediático, como quizá algunos de estos podrían haberse considerado, sino unas declaraciones, unos reconocimientos con vocación de permanencia y generalidad. En la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en su Constitución Política, pues veremos entonces derechos que al día de hoy también son proclamados y reconocidos. De la misma manera, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano iba a ser también contenida en la Constitución Política de Francia como parte integrante, es decir, como este reconocimiento de derechos integrante de la protección de vidas por parte del Estado. Y eso significaría entonces que iba a ser un reconocimiento que si bien se dio en 1789, sigue vigente al día de hoy. Podemos considerar entonces estos dos antecedentes de Estados Unidos y el caso francés como antecedentes de reconocimiento nacional de derechos humanos. Ahora bien, debemos tener en cuenta que iban a pasar muchos aspectos históricos desde la época. Y ustedes saben, no es un secreto para nadie, que la historia de la humanidad se encuentra llena de guerras, se encuentra llena también de sucesos históricos que nos han mostrado quizá la crueldad que puede llegar a ocasionar el ser humano. Y eso se vio justamente en las guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron sucesos históricos que fueron bastante vergonzosos para el ser humano, desde la perspectiva en que se iban a cometer muchos vejámenes, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde no solamente se proclamaron muertes en combate, sino también una serie de genocidios, una serie de masacres, una serie de actuaciones que iban a ser incluso
desmedidas y que por lo mismo se buscó que después de ello los estados fueran conscientes de la necesidad de proteger los derechos, la necesidad de que no solamente fuera una mera ficción o un mero reconocimiento verbal, o que un mero reconocimiento en uno u en otro estado, como en el caso estadounidense o en el caso francés, sino que debía existir un consenso en todo el mundo frente a la necesidad de proteger los derechos humanos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ese consenso se logra gracias al diálogo persistente de los estados que finalmente redundaría en la creación de la Organización de Naciones Unidas. Y es de precisar que ya hubo un intento previo a la ONU de tratar de poner de acuerdo a los estados, que fue conocido como la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones. Sin embargo, fue un intento infructuoso de dialogar entre los estados, entre otras cosas por la desconfianza que existía después de la finalización de la Primera Guerra Mundial y también por la falta de cooperación internacional. Es decir, para ese momento los diferentes estados se interesaban en sus respectivos intereses económicos, financieros, sociales, culturales, y no se buscó realmente un consenso en términos globales. Eso llevó, por supuesto, a que la Sociedad de Naciones no pudiera detener o no pudiera cumplir uno de los propósitos que es para los cuales se había creado, y era justamente evitar una nueva guerra. Tampoco. Vemos entonces que la Sociedad de Naciones fue infructuosa porque pasaron poco más de 2 décadas y estalla una nueva guerra que tuvo incluso un mayor impacto que la primera. Ustedes saben todo lo relacionado con el Holocausto nazi, es decir, las diferentes acciones que fueron emprendidas bajo la noción de que existe una raza aria, es decir, una raza original, verdadera, que debe ser protegida, que para la época pues, los alemanes manifestaban ser dicha raza, y se alegaba que muchos aspectos debían ser destruidos para proteger esta raza. Por ejemplo, principalmente hubo una actuación en contra de los judíos, se consideraba que no eran una raza pura, hubo una persecución en relación con ellos y también con otros sectores como por ejemplo personas que tenían discapacidades, personas que tenían condiciones de orientación sexual diferentes a las aceptadas en la época, y todo eso pues llevó también a una serie de persecuciones en relación con ellos. Todo esto, junto con las bombas atómicas que fueron arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, llevaron también a que se diera esa conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos humanos, y justamente esto llevó a que el compromiso de las naciones fuera mayor cuando se empieza a hablar de crear una organización a nivel mundial para ello, la Organización de Naciones Unidas, creada en 1945 a través de la Carta de San Francisco. Con esa labor de la Organización de Naciones Unidas se empieza a hablar, como ustedes lo escucharon en el video, de la necesidad de crear un documento en donde se reconocieran cuáles eran esos derechos prioritarios que los estados no podían desconocer y que debían proteger. Y fueron esos 30 derechos los principales 30 derechos, principalmente de carácter individual, que fueron reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración, como se dice, es una mera declaración. Significa entonces que no es un tratado internacional, por lo tanto no tenía para la época fuerza vinculante, y por el contrario entonces significaba que era una manifestación de voluntad de los estados de adscribirse o de cumplir este propósito de proteger los derechos humanos. Con posterioridad se vio la necesidad de crear unos tratados internacionales que sí iban a ser vinculantes para los estados que los ratificaran, y se da en 1966. Se crean 2 grandes tratados: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se crearon como 2 tratados independientes, si bien en principio
se había considerado redactarlos en un solo texto, pero finalmente fueron el propio contexto histórico el que llevó a que se firmara en 2 tratados independientes. ¿Recuerdan cuál fue ese contexto histórico que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial? Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que fue un rumor a gran escala que se iba a dar en cualquier momento la Tercera Guerra Mundial. Justamente un enfrentamiento entre las tendencias capitalistas y socialistas, ¿no? Cada una con unos intereses y unos propósitos diferentes, pero que definitivamente en términos económicos chocaban. Por su parte, los estados con una tendencia capitalista pues proclamaban principalmente libertades, sobre todo de carácter económico. Por su parte, las tendencias socialistas abogaban también por una serie de derechos sociales, derechos del trabajador y por supuesto un modelo económico diferente. Eso llevó a que estas disputas de carácter ideológico llevaran a que se considerara la necesidad de dividir en 2 el contenido de estos tratados. Y eso fue lo que ocurrió. Se creó un pacto relacionado exclusivamente con derechos civiles y políticos y otro pacto con derechos económicos, sociales y culturales. ¿Para qué? Para que de esa manera no fuera un impedimento la ratificación de los tratados por causas ideológicas, de manera que, de acuerdo con sus propias percepciones e intereses políticos, los estados ratificaran los tratados que consideraran convenientes para la época. Muchos en su momento, por ejemplo, únicamente ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y tardarían varios años en ratificar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluso hoy en día algunos estados no han ratificado. Estos son los 2 tratados iniciales importantes de considerar a efectos de considerar ese devenir histórico de parte de los derechos humanos. Entonces ustedes pueden notar que en esa trayectoria histórica podemos hablar de unos derechos que siempre han existido, que incluso en algunos momentos han habido ciertos antecedentes de su reconocimiento, pero que la realidad lleva a que ese reconocimiento técnicamente en el papel, es decir, desde un carácter positivista, fuera considerado realmente a partir del siglo XVIII con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, su constitución política y también con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por supuesto, esas declaraciones fueron netamente de carácter nacional en Estados Unidos y en Francia, y a nivel global se iba a dar una positivización de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Teniendo esto claro, entonces, ¿qué son los derechos humanos y desde cuándo existen? Bueno, una definición exacta de derechos humanos, la realidad es que no existe una sola definición sobre derechos humanos. De hecho, ustedes van a encontrar muchísimas definiciones desde diferentes perspectivas teóricas y hoy en día no hay un consenso teórico frente a los derechos humanos. La realidad es que los tratados internacionales no han definido qué son los derechos humanos. Los tratados internacionales han dicho cuáles son los derechos humanos que se deben proteger y en muchos casos han indicado cómo y qué organismos existen para supervisar el cumplimiento de estas obligaciones internacionales. Por lo tanto, ¿qué son los derechos humanos? Como les digo, no hay una sola definición. Vamos a ver un par de definiciones que nos permitan tener ese acercamiento o esa aproximación. Ustedes, desde la perspectiva en que lo consideren mejor, podrán adscribirse a alguna definición. Pero como les digo, no hay una sola. Por tanto, veamos esas diferentes definiciones que existen.
Una de las primeras definiciones o conceptos frente a los derechos humanos que ha sido bastante aceptada y que en general ha sido genérica, la que ustedes usualmente ven en los videos que les hablan acerca de derechos humanos y en muchas conferencias que se hablan de derechos humanos, se dice que los derechos humanos son aquellos que una persona tiene por el mero hecho de existir. Es la definición genérica que más se conoce. Pero esa definición, como ustedes pueden ver, parte del derecho natural que nos hablaban en el video inicial. ¿Qué dice el derecho natural? Que el ser humano tiene unos derechos, unas prerrogativas, unas facultades desde que nace. Por lo mismo, según el derecho natural, los derechos humanos siempre han existido. Desde la misma existencia del hombre, desde allí han existido derechos humanos. Otra cosa ha sido su reconocimiento, pero en teoría, desde los derechos naturales, desde el derecho natural como tal, se ha entendido que los derechos siempre han existido. Por supuesto, el que siempre hayan existido entra en choque con ese reconocimiento porque, como ustedes saben, en la antigüedad, bueno, pues difícilmente podríamos decir que esto se cumpliera de esa forma. Sabemos, por ejemplo, todo lo que ocurría con la figura de la esclavitud, la venta de esclavos, la imposición de unos gobiernos a otros por las conquistas territoriales, la forma en la que se dan muerte a mujeres y niños de manera indiscriminada, la forma en la que las mujeres eran tratadas en la antigüedad, que eran consideradas cosas, por ejemplo, y que eran propiedad de su padre en principio y luego del esposo. Todo eso pues nos hace entrar un poco en pugna, ¿no?, con este concepto de que siempre han existido los derechos humanos. Desde lo teórico, por supuesto, podemos abogar por esta definición y entender, sí, el ser humano en teoría siempre ha tenido derechos. Pero todo ello pues ha llevado a la necesidad de que exista un reconocimiento para que su protección realmente sea efectiva. Otro de los conceptos que existe hoy en día frente a los derechos humanos es el que nos ofrece Pedro Pablo Camargo. Pedro Pablo Camargo nos indica que los derechos humanos son aquellas facultades inherentes al ser humano para que pueda subsistir y satisfacer sus necesidades individuales y familiares, tanto físicas como espirituales, que la sociedad y el Estado deben garantizar. En términos generales, Pedro Pablo Camargo concuerda con la anterior definición, porque nos dice que estas son facultades inherentes al ser humano, es decir, que le pertenecen por el simple hecho de existir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que amplía este concepto teniendo en cuenta que los derechos humanos, a diferencia de otro tipo de derechos, los derechos humanos son aquellos que yo requiero para subsistir, para poder satisfacer mis necesidades individuales y familiares. Es decir, son esos derechos básicos y que por supuesto deberían ser protegidos por la sociedad y por el Estado. Desde una perspectiva más positivista, Antonio Enrique Pérez Luño nos dice que los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente. Cuando habla de positivamente quiere decir por escrito, no desde una perspectiva positivista o positiva, sino desde el aspecto de positivo en términos jurídicos como lo escrito. Entonces nos dice que deben ser reconocidas positivamente por el ordenamiento jurídico, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. En ese sentido, entonces, él ya se para en una postura mucho más positivista. ¿Qué significa positivismo? Quiere decir que para que algo exista tiene que estar en la norma. Entonces, si ustedes ven la historia, incluso del reconocimiento de derechos humanos, pues nos muestra esto. En principio, los derechos humanos concebidos desde el derecho natural siempre han existido, pero podemos ver que tenía un defecto y es que en tanto no estaban escritas,
no las podían hacer exigibles las personas, ni se entendía como una obligación para los estados. Por lo mismo es que se entendió después de la Segunda Guerra Mundial que era necesario que constaran por escrito para que fuera un acuerdo general entre las partes. Ello entonces iba a ser importante para que podamos entender cómo surgen los derechos humanos y cómo se han entendido hoy en día. A partir de esto, pues hemos realizado nuestra introducción histórica y conceptual. En nuestra próxima sesión estaremos abordando un poco más en detalle las diferentes perspectivas teóricas desde las cuales han salido estas definiciones que hemos hablado, y estaremos, por supuesto, hablando de unas bases genéricas para entender un poco más los derechos humanos. No olviden realizar su comentario en el foro de participación de esta semana y revisar las lecturas complementarias que se han dejado. Nos vemos en nuestra próxima sesión.